Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche. Amén. Entonando un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sigue escuchándose bien? Ok. Ahí entonces. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Padre, porque tu amor es para siempre con cada uno de tu pueblo, bendito Padre. Hoy te damos gracias por la vida que nos has dado, bendito Señor, y es por eso que te alabamos. Hoy te damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que si confiamos en ti, bendito Señor, tu promesa, tu amor, será para tu pueblo, bendito Señor. Tenemos que confiar, tenemos que seguir, bendito Señor, el camino que tú nos has trazado, el camino de santidad, ese camino de amor en el cual cada uno de nosotros, bendito Padre, se siente atraído a ti. Te damos gracias por los hermanos que se han de conectar, los que están conectados, bendito Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, en el cual también te alabamos y te glorificamos, que, bendito Señor, mediante tu Santo Espíritu, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe y que también penetre esta palabra, bendito Señor, hasta lo más, hasta el fondo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que sea esa espada como doble filo, esa palabra que nos llegue hasta el corazón para que haya un discernimiento, para que también nuestros pensamientos, bendito Padre, sean cambiados si es que no los hemos cambiado aún, bendito Señor. Que nuestros pensamientos, bendito Señor, también se han pasado por un tamiz, Padre Santo, para que ese tamiz los limpie también. Te damos gracias, bendito Señor, y te pedimos, bendito Espíritu, que también pongas en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de mis hermanos, que pongas ese anhelo, esa necesidad de buscarte, porque también es una alabanza, bendito Señor, el buscarte, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para toda nuestra vida. Siempre y cuando, bendito Padre, también nosotros no nos alejemos y nos dejemos disciplinar por tu Santo Espíritu, por tu palabra, que nos redarguya día con día y que nosotros, Señor, levantemos la mirada a ti, que bendito Padre, glorifiquemos tu nombre, exaltemos tu nombre y te demos gracias. Y te damos gracias, bendito Señor, por todo lo que tú has hecho. Has hecho, bendito Señor, desde que nos has levantado el día de hoy hasta que ha llegado este momento, bendito Padre, de compartir tu palabra, de estar en comunión contigo, bendito Señor. Hasta este momento tú nos has ayudado. Y todo lo demás, bendito Señor, sabemos que tú ya lo tienes, bendito Padre, escrito. Todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Y hoy te pido, bendito Señor, y también por eso te alabamos, para que, bendito Padre, todo lo que llega a pasar, a suceder, tú nos des esa fortaleza, tú nos des ese amor, tú nos des ese entendimiento, bendito Padre, porque solamente tú tienes un camino para nosotros. Haznos sentir, bendito Señor, danos esa caricia y haznos sentir amados por ti, Padre Santo. Haznos sentir esa caricia, bendito Señor, que día con día reconforta nuestra alma, nuestro ser, bendito Señor, y que solamente tú tienes, Padre Santo, esa paz que no se encuentra en ningún otro lado más que en comunión contigo. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, bendito Padre, porque podemos contemplar, bendito Señor, tu creación desde los montes, los collados, bendito Padre,
las nubes, las estrellas, el sol, bendito Señor. Pero también contemplamos, bendito Padre, en cada uno de los seres que habitamos en esta tierra, también podemos ahí contemplar, bendito Señor, tu mano que has puesto sobre esta tierra, que es el hombre, bendito Señor, para que te acuerdes de él. Pero sabemos que tú inclinas tu oído. Y hoy te pedimos, bendito Señor, que nos escuches, pero también te pedimos que nos redargullas. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret. En este nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien. Pues bueno, hermanos, vamos a iniciar, pero no antes para comentar cómo vamos en las clases. No sé si la hermana Adriana nos puede mostrar si tiene a la mano. Gracias. Anímese hermano, porque si este fuera nuestro último viaje, vea cuántos pocos lugares faltan que están vacíos. Entonces anímese hermano con las parábolas que hacen falta. Anímese hermano a que Dios ponga en su corazón que se han ocupado esos lugares por los nombres que estamos aquí presentes, pero también por los nombres que en algún momento hermanos querían compartir la palabra. Entonces, pues bueno, aquí nos hace falta la número 8 que es el sembrador, que está para el 21 de enero, no hay nadie. Los labradores malvados, hermanos. Ah, bueno, y creo que ya un, un hermano. Ah, ok. Los labradores ya quedó. Y pues faltan los tres últimos hermanos. Entonces, bueno, vamos a mandar un amable recordatorio, ¿verdad? En el chat. Y pues bueno, hermanos, ahora sí que no es para agradar a nadie, sino simple y sencillamente es para que nosotros aprendamos día con día y vayamos creciendo, porque podemos tener muchos años en el Evangelio, hermanos, pero probablemente todas sigamos siendo unos pequeños niños que necesitamos todavía la leche materna, y pues ya hermanos, consideramos que ya no estamos tan niños, ya somos unas personas en el Evangelio, no viejas, pero que hemos ido avanzando y madurando. Entonces, ¿y cómo lo conseguimos? Precisamente a través de la entrega, a través del compromiso y a través de leer la palabra y que tengamos el discernimiento principalmente. Amén. Pues bueno, hermanos, todavía faltan entonces 4 clases más. Esperamos que Dios y el Espíritu Santo en su bendita misericordia pues nos mueva nuestro corazón. Amén. Bueno, pues le damos Amén. gracias a la hermana. Amén. Gracias. Julio, me dejaste la número 6 compartir. Ah, entonces usted la da, hermana, perfecto. Bueno, gloria a Dios, pues adelante. Entonces, ahí si quieres, Adi, la número 6 le ponemos la hermana Mari. Y pues bueno, yo me anoto para la última que es la número 14. Entonces, miren, bueno, gloria a Dios. Ya más faltan 3 lugares, 2 lugares más, 1, 2, 3. Adelante. Entonces, adelante, hermana, que Dios le bendiga. Amén. Bueno, ay, amén. Amén, hermanos. En esta noche vamos a hablar de la palabra, qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escudriñar tu palabra, pero tú quieres que la vivamos, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu grande misericordia, porque tú nos hablas primeramente a nosotros, Señor. En tus manos están mis hermanos, en tus manos está tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que hable en esta noche, Padre, y nos redarguya para hacer lo bueno delante de tu presencia. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, en esta noche el Señor nos habla de la clase número 6. Es una clase muy hermosa. Nos habla de vino nuevo en odres viejos. Y el objetivo de esta palabra es que todos sepamos
de ese vino nuevo en odres viejos y podamos compartirlo a los demás. Amén. El Señor Jesús nos habla en parábolas, como lo hacía con sus discípulos. Él nos enseña a entender, Él habla y nos sigue hablando a nosotros como lo hacía con sus discípulos. Podemos entender que lo que quiere Dios de nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos saber qué es una parábola. Sabemos qué es una parábola. Muchas veces no lo sabemos, ni lo entendemos, ni lo comprendemos, porque a sus discípulos les hablaba con parábolas para que entendieran y nos lo sigue hablando a nosotros. El significado de una parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y nos da la enseñanza de verdad en lo espiritual y también en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros entendamos, que comprendamos, y por eso les hablaba a sus discípulos por medio de parábolas y nos lo sigue hablando a nosotros. El Señor que quiere que nosotros tengamos ese discernimiento de entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver nuestro texto del día de hoy, que es Mateo 9:17 y Marcos 2:22 y Lucas 7:37, 39, que nos habla de vino nuevo en odres viejos. En Mateo 9:17, ¿qué entendemos, hermanos? Que era un hombre. A veces no sabemos qué es un hombre, porque como nos lo ha dicho el hermano Julio, no investigamos, no buscamos, no queremos aprender. Un hombre se hacía de pieles de animales, se curtía y se preparaba para usarlos, para transportar grandes cantidades de vino. Ese vino que nos habla en esta cita, que teníamos que nosotros analizar, que era un hombre. No sé quién esté conectado. A ver, voy a ver. Viri, el hermano Jorge, Laura, Adriana y yo. Amén, hermano, gracias. Bueno, sabemos que nosotros tenemos que buscar y escudriñar la palabra. En este versículo nos enseña cómo se hacían y se preparaban los hombres. Se hacían de las pieles, como lo mencionaba, de los animales. Había un propósito por el cual tenía que ser nuevo. ¿Por qué tenía que ser nuevo, hermano? Porque si nosotros tenemos, un ejemplo, una blusa, un pantalón, incluso el babero que yo uso, lo ponía de ejemplo, se descose de la esquina, buscamos remendarlo porque nos gusta esa prenda. Pero ¿qué pasa? Como ya está usado, ya está desgastado, se vuelve a romper. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues mejor tener un nuevo vestido, un nuevo pantalón, yo un nuevo mandil, para que no estemos cose y cose. Entonces ahí nos enseña que nosotros tenemos que ser diferentes. Y en este versículo, como les mencionaba, nos enseña cómo debemos nosotros de ser. Pone el ejemplo de una vestidura nueva y una vestidura vieja. Dice la palabra que los hombres de las pieles de los animales eran sacos donde se depositaba el vino nuevo. Eran sacos que estaban hechos precisamente de las pieles de los animales. Yo pienso que se curtían, se preparaban para un vino nuevo. Había un propósito por el cual que tenía que ser nuevo. Para que aguantara el vino nuevo, tenía que ser ese saco nuevo. Tenía que ser depositado en un odre nuevo, que era un recipiente de cuero que tenía la capacidad de estirarse y soportar la expansión de gases, porque los gases provocan que se fermente el vino y lo echa a perder y el saco se rompe.
Para eso servían los odres, donde se depositaba el vino nuevo. Pero si depositábamos un vino fermentado, pues se iba a romper, se iba a echar a perder. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Vamos a hablar ahora conforme a la palabra del Señor, ahora que quiere para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros seamos nuevos, que seamos renovados. Y si leemos aquí el versículo de Mateo 9:17, si me lo lees, por favor, hermano Julio. Sí, Mateo 9:17. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Entonces aquí nos pone el ejemplo que si nosotros en el saco nuevo ponemos vino viejo, pues va a echar a perder el nuevo. Y sobre nuestra vida espiritual, ¿cómo nos echamos a perder nosotros? Si nosotros en verdad decimos tener a Cristo y no somos renovados, no somos nuevos, pues vamos a ser corrompidos. Nosotros no tenemos esa capacidad de buscar a Dios si nosotros no somos personas que hemos sido cambiadas, que hemos sido transformadas. Por eso aquí el Señor nos habla de vino nuevo y yo creo que el Señor dice vida nueva. Tienes que tener una nueva vida en mí para que nosotros podamos estar de la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor. Porque la vida diaria sin Cristo, pues no somos nada. Somos un recipiente vacío, fermentado, inservible. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos unas personas que sirvan, que estén a su servicio, que busquen a Dios, que amemos a Cristo. En esta parábola el Señor nos enseña que tenemos que entender y volvemos a hablar, nos habla y nos habla de vino nuevo y todo tiene que ser nuevo. ¿De quién depende? De nosotros, que seamos personas nuevas, diferentes, que amemos al prójimo, que busquemos estar delante de la presencia del Señor, que amemos al vagabundo, al drogadicto, al alcohólico, que verdaderamente nosotros estemos dispuestos a ser diferentes, que la gente vea que en nosotros hay un cambio, que seamos ese vino nuevo que el Señor nos está recalque y recalque, que no estemos siendo personas que vivamos en el pasado, que no vivamos en el pasado porque el Señor dice que somos nuevas criaturas. Y esta palabra nos enseña que el cristiano, cuando ha decidido vivir en Cristo, no puede seguir viviendo como antes en su carne, porque en Cristo hemos recibido libertad. Hemos recibido esa libertad y hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y Cristo nos enseña a vivir su palabra. Y su palabra es fácil de convencer a cualquier persona. A veces la persona se resiste y no quiere ser convencida, pero la semilla ya está ahí puesta. La semilla ya está puesta y dará fruto al tiempo del Señor, pero Él quiere que vivamos su palabra. Es fácil convencer y persuadir. Esta palabra, ¿qué es persuadir, hermano? ¿Qué es persuadir, hermano Jorge? Ah, me la puso difícil, hermana. Y yo tengo clases de esa cosa, maestrías y doctorados, pero ahorita se me fue. Entiendo que hay dos conceptos, persuadir y disuadir. Persuadir es hacer que alguien se abstenga
de hacer algo, o sea, evitar que lo cometan antes de hacerlo. Creo que es eso, hermana, es muy parecido. Amén, amén, gloria a Dios, hermano. Bueno, persuadir, esta palabra nos enseña en lo espiritual que así es un hombre. Nosotros debemos ser ese hombre limpio, fuerte, reforzado, lleno de la palabra de Dios y ser diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a persuadir la palabra, la vamos a digerir, vamos a querer hacer la voluntad del Señor, vamos a buscar estar en su presencia. Y yo creo que pasa el tiempo y no dejamos de decir, siempre se nos enseñó a ser diferentes, a ser ordenados, a ser disciplinados, a lo más importante, a ser ordenados en la casa del Señor. Someternos al orden del Señor, someternos a al orden de los siervos que ha puesto en ese lugar y en todos los lugares de todas las iglesias. Tenemos que persuadir qué quiere Dios de nuestra vida. Él nos está enseñando espiritualmente a vivir día a día, que seamos ese hombre lleno de ese vino nuevo. Porque yo, hermano, hoy orando, el Señor me hacía sentir y me decía, ¿eres un hombre nuevo o viejo? Y yo decía, ay, Señor, pues si soy viejo, tengo todos los errores y no dejo de tener ninguno en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Persuadir lo que Dios quiere de mi vida. Y que seamos ese hombre fuerte, reforzado, lleno de la palabra de Dios, siendo diferentes. Porque si no somos diferentes, hermano, pues estamos vacíos, no tenemos nada, estamos fermentados. Se oye feo, ¿no? Bueno, a mí, pongo de ejemplo, el tepache a mí no me gusta porque sabe fermentado. Y decía, Señor, pues, si yo estoy fermentada, pues ¿cómo te voy a gustar a ti? Si en esta noche el Señor llegara a mi vida y dijera, vámonos, pues toda fermentada me voy a quedar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos un recipiente lleno de la presencia de Dios. En esta vida, diario, diario, día a día, seamos un recipiente lleno de la presencia del Señor, no vacíos, siendo visibles delante de la presencia de Dios. No importa que seamos invisibles para el hombre, no importa que el hombre no nos tome en cuenta, porque el vino nuevo, el Señor lo ve y está dentro de nuestro corazón, por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestra vida que llevamos día a día. Yo sé que el Señor es bueno, misericordioso, nos perdona, nos ayuda, pero a su pueblo le habla en esta noche. Y yo les decía, hermanos, en la mañana en la oración me decía, Señor, ¿qué eres tú, María? ¿No perdonas? ¿Lastimas? ¿Hieres? ¿No haces mi voluntad? ¿No te sometes a mi autoridad? ¿Vas a la iglesia cuando quieres? ¿Haces lo que quieres iba a decir morada de paz, perdón, haces lo que quieres en mi casa? ¿No te gusta que te discipline? ¿Cómo está tu vino, María? ¿Cómo estás delante de mí? Y yo le decía, de verdad, Señor, que tú hablas, ¿cómo estoy delante de ti? Pero me estás hablando porque tú sabes cómo soy yo. Entonces nosotros debemos de buscar estar delante de la presencia, siendo sabios, siendo sensatos, buscando estar bajo esa cobertura, bajo ese deseo del Señor, que así como Él le habló a sus discípulos, nos sigue hablando y sus discípulos escuchaban. Y a nosotros nos habla y no escuchamos. No escuchamos porque no queremos someternos a estar en el ejemplo del vino que está en el saco, que lo hacían de pieles,
pues se conservaba, se hacía añejo. Pero nosotros no queremos estar en ese costalito que ya no es de piel, sino es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos dice, cambia, sé diferente, ya no seas igual, Mari, tienes que cambiar, porque entonces nos vamos a perder. Y si nosotros nos perdemos, pues ya no vamos a ser un buen ejemplo para los que nos rodean, porque el que nos rodea, su mirada está en nosotros, hermano. Y en esta noche el Señor nos habla y nos dice cómo quiere que vivamos, que nosotros vivamos en su palabra. Y nosotros encontramos también la palabra habilidad, habilidad. ¿Qué entendemos por esa palabra? Porque el Señor no lo habla. Alguien que diga de los hermanos, ya no voy a decir quién, ¿qué entendemos por habilidad? Pues como la facilidad y la capacidad de hacer pues de hacer algo, ¿no? O sea, somos diestros, somos pues se nos da fácilmente hacer algo, ¿no? Por decir, no sé, hablar en público, cantar, leer, etcétera, ¿no? Algo así. Amén. Pues yo encontré habilidad, quiere decir persuadir, como lo que dice Sadi, humanamente, persuadir humanamente. Pero ¿cómo vamos a tener esa habilidad delante del Señor con lo espiritual? Son dos cosas muy diferentes. Como decías tú, Adi, nosotros podemos hacer muchas cosas, tenemos que persuadir lo que nos conviene, lo que no nos conviene humanamente, pero sobre lo espiritual, el Señor nos enseña por medio de su palabra cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser, cómo debemos de buscar al Señor, cómo debemos de estar delante de su presencia en ese deseo de orar y cómo se nos invita a ayunar, cómo vamos a crecer en la palabra del Señor, cómo vamos a estar nosotros estar dispuestos a pagar el precio, porque no es fácil pagar el precio, pero no hay imposibles para el Señor. Le decimos, Señor, heme aquí, como se lo decían Isaías, y que decía el Señor. Él está ahí dispuesto para ayudarnos, para orientarnos, para dirigirnos, para instruirnos, para decirnos, yo soy tu Dios, no estás solo, yo puedo ayudarte, puedo estar contigo, puedo dirigirte, puedo instruirte. Dice la palabra del Señor que a lo inútil Él lo hace útil. Y si lo vemos en las otras citas que nos dieron, Marcos 2:22, lo puedes leer, Adi, por favor. Sí, amén. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén, gloria a Dios. Nos vuelve a hablar del vino nuevo. Y si vamos a ver también lo que nos dice en Lucas 5:37-39, hermano Jorge, por favor. Sí. Yo voy a utilizar la traducción en lenguaje actual, me pareció la más interesante de todas. Nos dice, tampoco se echa vino nuevo en recipiente viejo o en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo, entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, me gustó, porque aquí, a diferencia de las otras dos, cierra con esto que es muy importante. Además, si una persona
prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor. Amén. Ciertamente, el Señor nos habla de un odre nuevo. Como decías tú, quiere decir recipiente de cuero que tiene la capacidad de estirarse y soportar la expansión de gases que provoca que se fermente el vino nuevo y no resiste y se rompe porque se contamina. Ciertamente nos habla que tiene que ser nuevo. Y sí, en ese tiempo lo llegaban a hacer y ponían el viejo en el nuevo, pero ¿qué hacía? Lo echaba a perder. Y volvemos a hablar de vino y nos habla las 3 citas de vino nuevo. ¿Qué somos nosotros en lo espiritual delante del Señor? ¿Vino nuevo? ¿Vino añejo? ¿O vino fermentado? ¿O vino que ya ni fermentado, hermano? Ya no sirve. Porque como yo decía, al menos la piña está fermentada y la usan, la ocupan para tepache, un ejemplo. Pero ya nosotros poniéndonos en lugar del vino, ¿qué somos? En lugar de un pantalón, una falda, una blusa rota, descosida, que nos gusta mucho y la vemos muy bonita, que incluso yo tengo una que me regalaron de la hermana Pau y la veo bonita y la coso y la vuelvo a coser y me la pongo. Y yo ponía el ejemplo, es lo mismo. No puedo usar algo ya usado que igual a una prenda nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Corrompemos el vino. Y nosotros como ser humano que conocemos a Dios, que buscamos a Dios, ¿qué hacemos? Nuestra vida la corrompemos con nuestra vana manera de vivir. Porque a mí el Señor me decía, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? ¿En qué lugar me tienes? ¿Le das prioridad a tus cosas materiales, el trabajo? Cuando tienes tiempo, vienes a mí. ¿Cómo está tu vino? ¿Cómo estás delante de mi presencia? O sea, refiriéndome a mí individualmente. Cada quien sabe su relación con el Señor. Pero yo le decía, Señor, es que yo a veces soy muy exagerada porque quiero un orden. Y dice el Señor, tu Dios es de orden. Y si tu Dios es de orden, te tienes que ordenar por amor a mí. Pero si no lo hacemos, si no vivimos bajo esa autoridad que es el Señor, si no vivimos conforme la palabra del Señor quiere que vivamos, que busquemos al Señor, que estemos delante de su presencia, que haya en nuestras vidas verdaderamente un cambio genuino, un cambio por amor al Señor, que los que nos ven, los que nos visitan, los que nos rodean, en la misma iglesia donde nos congregamos, que vean algo diferente, ese vino nuevo en nuestro corazón, ese vino nuevo con sencillez, ese vino nuevo con amor, ese vino nuevo que en mis entrañas traspasa el amor de Cristo, que penetra hasta lo más profundo del tuétano de mis huesos. Ese vino, hermano, quiere el Señor de nuestro corazón. Y ahora ya no es un saco de vino, ya no es como los católicos que vamos a tomar la hostia y que vamos a tomar el vino. No, yo me acuerdo que Julio nos regaló hace un año, nos dio la bendición de darnos una botella de jugo
Y yo tanto así la conservaba que les decía, no, no, no se la tome, vamos a dejarla para tal ocasión. Y total que todo el año pasó. Y ahora en Navidad dije, ay, aquí está el jugo que me regaló Adi Julio, lo voy a sacar. Pues gloria a Dios porque lo probé y riquísimo. Pasó un año y todavía tengo por ahí como un chorrito. Y qué rico, porque era un vino bueno que estaba embotellado en una botella nueva. No era un saco, era una botella. Imagínese, hermano, si eran sacos de pieles, ¿cómo se conservaría? Frío, delicioso. Entonces, yo decía, esta botellita de vino, ¿cómo se puede decir? Envase que hizo el favor el hermano, Dios le tocó su corazón que nos lo regaló. Pues gloria a Dios, yo lo disfruté. Y tan así que yo dije, no, pues es todo para mí, ¿no? Pero gloria a Dios, hermano. Es a lo que vamos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué queremos nosotros del Señor? ¿Qué le damos al Señor? Verdaderamente le estamos dando lo que Él quiere, como Él nos está hablando en esa parábola, que nosotros en Cristo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. ¿Cómo le vamos a hablar al hermano, al primo, a la prima, el que tenga suegro, la que no tenga, al vecino, si nos ven todos nuestros errores, nos ven nuestras fallas? Algo decía ciertamente la sierva del Señor, somos mansos, pero no somos tontos, ¿no? Pero luego me pongo a pensar y digo, pues mejor que nos tengan como tontos, pero que seamos mansos para que vean un verdadero cambio en nosotros, que tengamos esa enseñanza que Dios nos da conforme a lo espiritual, de ser nuevas criaturas, esforzándonos en su palabra, buscando de su palabra, buscando ser llenos del Espíritu Santo. Y si no podemos, hermano, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos enseñe, que el Señor nos perdone porque le fallamos, lo lastimamos, porque muchas veces ya como seres humanos sentimos que estamos bien delante de la presencia de Dios y en la iglesia no me pueden decir nada porque me enojo. Y si en la iglesia me molesto, me enojo, pues cuanto más en mi casa. Como dice la palabra, ya estoy con la espada desenvainada para ver quién me va a decir, o a lo mejor en mi casa, o fui a la iglesia y iba en mis 5 minutos y la del orden me dijo, no hagas esto y ya me molesté. Y es la mala, o es el malo quien esté en el orden, pero es palabra del Señor. Y si no empezamos a ser ordenados en la casa del Señor, ¿cómo vamos a ser ordenados en nuestros hogares? ¿Cómo vamos a ordenar a nuestros hijos? Como me decía a mí la hermana Pau, tú ya cumpliste, ya encaminaste a tus nietas, la responsabilidad es de tus hijas. Pero no faltó que me dijo el hermano Julio, usted tiene a sus nietas y tiene que orar por sus nietas y tiene que enseñarlas más. Pues gloria a Dios, me tengo que sujetar, porque no me lo está diciendo el vecino, me lo está diciendo el siervo que Dios puso en su casa, me lo está diciendo la sierva que Dios puso en su casa. Y pues si no, hermanos, pues vamos a vivir aquí con el coraje porque no nos queremos sujetar todos. Pero ahí es donde vemos cómo está nuestro vino delante de Dios. Yo veía la palabra y decía, ay Señor, no sé, pues aquí dice que vino nuevo. Pues dime tú, enséñame tú, porque la verdad es una oportunidad que tú me das. Y sí, hermanos, la vez pasada mi teléfono, por lo que sea, no lo tuve, no se pudo dar la clase
Y sí, hablé con el hermano Julio y le dije, ay, ya le pedí perdón al Señor. Y yo creo ahora sí se le pasó a él porque me dice, si quiere le dejamos las 6. Y dije, no, ahora sí me voy a preparar, Señor, en tu nombre, porque ni te estoy haciendo un favor a ti. Tú me estás dando la oportunidad al haberme dicho el siervo de Dios y Adi en el mensaje, no hay problema, hermana. Porque fácil era de que me dijera, no, hermana, ya no la va a poder dar. A ver, ahora hasta cuándo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que es un orden del Señor. Todo hay un orden en el Señor, un orden en la palabra, un orden en los que están en el orden, un orden en los que congregantes, niños, jóvenes, viejos, adultos, ancianos, todos tenemos un razonamiento que tenemos que entender, que si no nos disciplinamos en la casa del Señor es porque no somos disciplinados en casa. Entonces, imagínense, y yo me imagino cómo están nuestras familias. Algo yo decía hace tiempo con la hermana, oiga hermana, pero es que se enojan, que se enojen, pero el Señor es de orden. Pero hermana, ya no van a venir, que no vengan, pero ese es un orden del Señor. Pero es que no se quisieron quedar atrás porque llegaron tarde. Usted me los pone atrás. Yo sé que todo cambia, ahora yo me sujeto a los siervos del Señor. Si ellos me dicen, hermana Mari, el orden es así, gloria a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, orar por la iglesia, para que la iglesia se someta al orden de Cristo. No es al orden de Mari ni al orden de Juan, porque incluso los que estamos en el orden tenemos que estar ahí, a menos de enfermedad o al menos de que Dios nos permitiera por ahí a darnos un chapuzón. Y como decía la hermana, si no es que Hermes cada rato, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que entender nosotros que todo cambia. Y ahora los siervos del Señor, Dios les habla, les enseña de otra manera, gloria a Dios, pero el orden no deja de ser que tenemos que sujetarnos a Cristo y después a los siervos del Señor. Y entonces la iglesia va a caminar en ese orden y vamos a podernos ordenar con el que no conoce al Señor, para hacer ese vino nuevo, fresco, añejo, delante de la presencia del Señor, esa aroma que el vino destila. Bueno, yo nunca tomé vino, pero he escuchado que dicen que el vino tiene un olor muy rico, algunos vinos. Entonces, pues yo me imagino que Dios quiere percibir ese olor grato de nosotros. El Señor no se enoja, el Señor sabe que tenemos compromisos. Hay veces por nuestro trabajo, Él sabe que no somos dueños nosotros de nosotros mismos, pero los que tenemos nuestro propio negocio, que Dios nos ha dado por su misericordia, por su amor, ya decidimos nosotros. Entonces, hermano, pues yo le doy gracias a Dios por esta palabra y yo les invito, hermano, y yo misma me invito a ser diferente, a ser diferente, a someterme a esta parábola que el Señor nos enseña, que dice el Señor, ni echan vino nuevo en odres viejos, ni de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan en vino nuevo, en odres nuevos, y lo uno a lo otro se conservan juntamente. Amén. Que entendamos lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me dio de volver a compartir esta palabra. Y como dice el hermano Julio, nos invita a que busquemos otro tema. Pero el Señor es un caballero y ahí debemos de valorar que pues, el Señor no nos va a andar rogando.
Al menos yo lo digo por mí. ¿Quieres, Mari? ¿No quieres? Y el día que diga el Señor, ahora yo ya no quiero. Ah, tú quieres, pero ahora yo no. Todo eso yo lo pensaba y decía, Señor, perdóname, perdóname porque en verdad tú eres tan hermoso que nos hablas y motivas a tus siervos que nos inviten y nos vuelvan a invitar. Pero es triste que, pues ya cuántos somos, ¿verdad? Pero pues de los que estamos, que le echemos ganas y orar para que regresen todos los que empezamos, ¿verdad? Porque nosotros no somos nada sin el Señor, todo es el Señor. Y pues yo les invito, hermanos, que sigamos buscando al Señor y que el Señor nos perdone porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Le damos prioridad a otras cosas y el Señor está ahí ahora que es tiempo. Él quiere que lo busquemos y nos da el privilegio de servirle en el área que sea. Levantando un papel en su casa y es un privilegio que tenemos porque el Señor no se queda con nada. Él lo toma en cuenta todo. Todo lo toma en cuenta. A un papel levantemos. Aún el que está ahí en el sonido, que es el hermano Jor, Dios no se queda con nada. Ve su esfuerzo, trata con él y él sabe cómo da su servicio al Señor. Viene de lejos y pues ahí viene derrapando para llegar a tiempo, ¿no? Y hay veces los que estamos cerca, pues ya llegamos hasta el final, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, vemos que también los siervos del Señor vienen de lejitos y pues nosotros qué tenemos que hacer, valorar ese esfuerzo, porque ciertamente yo lo veía cuando llovía, cuando hacía frío, yo venía a entrar a mi casa rápido y veía a los siervos de Dios cómo iban hasta el aeropuerto, el tráfico, cansados, fatigados ya del trabajo. Y yo ya decía luego, ay Señor, ¿dónde irá la hermana Pau? Y todavía tiene que llegarse a bañar y yo ya estoy acostada. Fíjate qué gran diferencia, pero todo eso ella lo hacía por amor al Señor. Y el Señor fiel en su misericordia la respaldó hasta el fin. Entonces tenemos una buena enseñanza y ahora el Señor está usando a sus siervos, a Julio y Adi, y orar por ellos para que Dios sea en ellos y Dios los siga fortaleciendo y les dé de su presencia, de su espíritu y de esa autoridad que fluye de lo alto. No es fácil, todo es nuevo para ellos, pero en Dios no hay nada imposible. Entonces, ahora ya somos vino nuevo, hermano, ¿o qué vino queremos ser? ¿Qué vino queremos ser? Gloria a Dios, hermanos. Pues esta es la palabra del Señor, es lo que yo comprendí, entendí, pero lo más importante que el Señor habló a mi vida. Y habló a mi vida cuando yo estaba orando. Y me dijo, ¿qué eres delante de mí? ¿O qué quieres ser? Y aún es tiempo, has fallado, pide perdón, pide perdón. Y en el amor de Cristo, perdonen hermanos si en algo he hecho algo malo, una mala cara, una indiferencia, porque si en esta noche el Señor viniera, ¿cómo está mi vino delante de la presencia del Señor? Amén. Esta es la palabra del Señor y le dejo lugar al hermano Julio. Amén, hermana, gracias. Y pues bueno, finalmente alguien quiere comentar algo, decir algo adicional, adelante. Yo, yo nada más quiero decir que bueno, otro enfoque también es igual que el remiendo viejo en paño nuevo, este, nada más que es convertido al vino con todo lo que ya nos explicó la hermana, ¿no? De por qué tiene que ser un odre nuevo. Y bueno, viendo también el contexto de que pues había hecho el llamamiento a Mateo, se habían ido
a comer, digamos, sus discípulos con Jesús y tanto los fariseos como los discípulos de Juan, que por ahí lo dice Lucas, pues pues recriminaron a Jesús por qué comían y por qué no ayunaban, ¿no? Y es cuando el Señor refiere estas dos parábolas, ¿no? Y pues la otra aplicación también es precisamente que Jesús siendo la luz no iba a entrar en sus tradiciones, digamos, que ellos estaban poniendo de fariseos, ¿no? Como era pues su ayuno y sus oraciones, que por ahí también dice Lucas. Y nada más. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería expresar dos cosas importantes que encontré al, al escudriñar la palabra. La primera, pues es que no tenía idea de que era un odre, la verdad es que me vine enterando. Yo pensaba que era como una vasija y bueno, ya entendí que se trata de un contenedor de cuero. Aquí, a diferencia de lo que dice la hermana Mari, nosotros no somos vino, sino más bien somos el odre, nosotros somos el contenedor. Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué queremos ser? ¿Odres nuevos u odres viejos? Los odres o los odres viejos no van a poder contener el vino nuevo. Precisamente ella le pedía al Señor que, pues que revelara esta palabra, ¿no? Que le diera revelación. Al final ella misma lo concluyó y entendió que el cambio de actitudes, el dejar de ser fiel a la senda antigua, bueno, a veces lo asumimos así, ¿no? Que somos fieles a la senda antigua, pero más bien somos amantes de hacer antiguamente las cosas. Esto nos modifica y no nos daña. Al ser odres nuevos, este vino nuevo no nos daña y no se derrama o no se pierde ni una ni la otra cosa. Y lo que me pareció interesante es que yo no lo entendía. ¿Por qué un odre viejo, si le echas vino nuevo, por qué se daña, no? Pues yo no entendía hasta que precisamente en una de las traducciones, bueno, en la primera, en Mateo 9:17, nos dice que por la presión, pero pues yo ahí la verdad no entendía por qué. Luego en la segunda, en la de Marcos 2:22, ahí sí ya nos especifica que es porque al fermentar el vino nuevo, definitivamente ahí lo entendí, sé que es un proceso natural. El vino, a pesar de que está fermentado, pues sigue generando gases, sigue generando una reacción y eso no lo puede contener el odre, ¿no? O esta pieza de cuero viejo, porque ya tiene su forma y no va a poder estirar o soportar la presión, como nos lo decía el versículo anterior. Y pues parte de lo que dice la hermana Mari es que si nos acostumbramos a hacer las cosas de manera religiosa o de manera muy cuadrada, Lucas 5:39 nos dice, ¿no? Además, si una persona prueba el vino viejo, es decir, se acostumbra a las viejas tradiciones, a la liturgia, a la legalidad, ya no quiere beber vino nuevo. Es como en la actualidad las personas, es muy común que una persona mayor dice, no, yo a los celulares no les sé. Oye, pero es muy fácil, hasta un niño lo puede manipular, para eso están hechos. No, 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 yo no le entiendo, yo no quiero. Yo soy de la manera antigua, ¿no? A mí dame papel y lápiz. Entonces, básicamente una persona que se acostumbra a procesos que van siendo obsoletos, ya no pueden aceptar el vino nuevo. Ya les es imposible, les es difícil. Ni siquiera, como decía hermana Mari, por habilidad o por capacidad, sino básicamente ya es por mentalidad. Entonces creo que cae muy bien aquí la pregunta. ¿Queremos ser odres viejos o queremos ser odres nuevos? Y de ahí pues me aventé yo un, un ah, eh, plasmé, ¿no? Muchas ideas, pero digo, ya no alcanzamos, este, pero va en relación a esto. La verdad es que sí me agradó mucho esta clase porque encontré cosas que no me había percatado. Eso sería todo.
Bueno, compártanos un par de esas reflexiones, hermano. No te quedes callado. Digo, no te avientes una hora, pero digo, yo por mí me puedo quedar. Ok, No, no tengo tema, pero si no con un par estamos más que satisfechos. bueno. Eh, Noté que esta parábola, así como todas las demás, pues es maravillosa, ¿no? Fue dada en su momento para dejar en claro que Jesús no venía a desbaratar el gran circo que el pueblo judío se había empecinado en crear en torno a la religiosidad y al legalismo. Y esta parábola se las decretó a todas luces y de frente a los fariseos y escribas de la ley, quienes le daban forma y estructura a la sociedad judía. O sea, básicamente ellos imponían los marcos, ¿no? Ellos regulaban la forma de vida de los judíos. En la actualidad, pues esta enseñanza nos sirve para derribar esos muros que se levantan en torno a lo que definimos hoy como iglesia, término que ya en clases pasadas Julio nos explicó y que nos queda claro de entrada que es un término griego, eclesia. Esto significa asamblea o reunión y no es un término de uso religioso, porque así en México, a través de, pues de esta mezcla que tenemos entre los españoles y los nativos y la imposición de la religión y etcétera, eh, se acostumbra que es un término religioso, ¿no? Iglesia, pero es un término más bien militar o político, y es entonces que hablamos de un organismo vivo, es decir, es de la reunión de las personas, no de la instalación o del inmueble. Y es que hay quienes, una vez que son atrapados por alguna secta evangélica, pierden todo contacto con sus semejantes, porque irónicamente esa gente a la que se supone se les debe llevar el mensaje de salvación, es con los que se rompe todo puente o línea de comunicación. Existen muchas denominaciones, lo sabemos, como dicen, para gustos los colores, ¿no? Siempre va a haber alguien que se siente identificado con Juan o Abraham o con Miguel, eh, en esta locura que es nuestra mente, ¿no? Nuestra mente nos lleva a infinidad de deducciones, algunas acertadas y otras erróneas. Estas sectas o estas denominaciones absorben al rebaño en su propio sistema de religiosidad, y esto ya lo hablamos en la actualidad, ya no tanto de los fariseos. Aquí yo generé un paréntesis en donde entra la pandemia. Esta pandemia cambió las reglas del juego y se redujo la cantidad de veces que se tenía que acudir al templo. ¿Por qué lo menciono acudir al templo de una forma religiosa, estar ahí metido casi toda la semana? Es que este mal de congregarse ha afectado a muchos que han buscado el templo como refugio y que los ha convertido en evangelistas inútiles, cortando toda conexión con aquellos a quienes deberían de ser luz, como su cónyuge, como sus hijos, como sus nietos, amigos, compañeros del trabajo y vecinos. A veces ellos piensan que invitar a personas a la iglesia es una labor, pero realmente eso también los vuelve evangelistas inútiles, ya que va en contra del propósito de Jesús en esencia o aquella gran comisión que nos dejó encomendada. Y es que la iglesia nunca fue concebida como una institución aséptica, separada del mundo exterior o una especie de invernadero espiritual. En Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Pero los judíos lo que han hecho fue, así como todos, pues monopolizaron la bendición. Ellos asumieron que solo eran ellos. No repararon en este pequeño versículo. Unos miles de años después vemos que el libro de Hechos se discutía cómo los no judíos no podían tener al Mesías o no eran dignos del Mesías. En esta franquicia, pues los judíos se aferran al privilegio de la bendición,
pero no a la responsabilidad de ser bendición para todos los pueblos de la tierra. Ser luz no se trata de repartir volantes o gritar en una plaza, eso también es parte de un sistema religioso que precisamente estorba para hacer luz, porque se han añadido tantas liturgias y tantos sacramentos que terminamos más perdidos que Adán en el Día de las Madres. ¿Y pues cómo es esto? Aquellos con muchos años en el Evangelio se van aferrando a costumbres que quieren imponer a los nuevos o a los más jóvenes. Después de un tiempo hay que hablar en rabababababa, porque de lo contrario somos congregantes de segunda. Nuestro diálogo debe de incluir una que otra vez, Dios me habló o Dios me dijo, o asumen, como lo decía hace rato, ser fieles a la senda antigua, pero más bien es el amor a cómo se hacen antiguamente las cosas. Al final del día, pues terminamos vacunando contra Dios a nuestros semejantes. Quedan hastiados de la sobreactuación que tenemos y los hacemos inmunes a la presencia de Dios. En este último funeral nos percatamos de que no queda ni un ateo, ni uno solo queda ateo. Todos quieren tener la certeza de que volverán a ver a su ser querido o saber sobre el lugar de destino después de ese proceso. Retomando, Dios no vive en un templo, sino dentro de nosotros mismos. No debemos necesitar acudir a llenar nuestra lámpara de aceite. Eso debemos tenerlo bien claro. De lo contrario, ¿de qué estamos llenos toda la semana? Entonces, esto es, hasta aquí quedé. Es una deducción o es un análisis de cómo la religiosidad nos convierte en estos odres viejos que les empieza a ser difícil poder contener el vino nuevo. Eh, Entendía que este, bueno, aquí ya se me olvidó lo que iba a decir, pero eh, básicamente es esto. Ahí se me fue lo que iba a continuar, pero va, eso es todo. Ok, hermano, gracias. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, nada más Adelante. como para mi conclusión y lo que yo, de la palabra que yo encontré y leí y que algo me impresionó, fue de que Jesús realizó su primer milagro en la boda de Canaán, convirtiendo el agua en vino, que nos narra en Juan 2, 1 al 11. Resumiendo esto, este milagro simbolizó no solo la abundancia de las bendiciones de Dios, sino también el poder de transformar del ministerio de Cristo, convirtiendo de lo ordinario en lo extraordinario. Y eso a mí, el espíritu me quedó algo muy, muy sembrado en mi corazón, esa palabra, de que nosotros cuando llegamos a una iglesia somos ordinarios, ¿no? Empezamos a conocer y Dios me decía, de eso ordinario que nosotros llegamos a hacer cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, creo que Dios nos habla a ser extraordinarios. Extraordinarios para que mucha gente de eso que Dios puede convertir de agua en vino y ser algo extraordinario, nuestra vida puede ser igual si nosotros realmente hacemos carne en nuestra vida a Dios y dejamos todo en manos de Él y morimos a nuestra carne. Esto yo concluiría en esto que a mí Dios me habló en mi corazón. Gracias, hermana. Pues sí, hermanos, ¿alguien más quiere decir algo? Adelante. Amén. Bueno, hermanos, lo que yo pude sentir y analizar en esta parábola, porque pues en cada parábola pues Dios nos quiere hablar y nos quiere decir algo. Entonces pues así que para resumirlo, pues yo lo sentí que aquí lo que Jesús nos dice que cuando nosotros llegamos a Él y empezamos a llevar una vida en Él, pues nuestra vida debe de ser en Él pura, santa, y todas las cosas viejas han pasado
Entonces, todo eso que quedó atrás ya no podemos tenerlo en nuestra vida, sino que todo debe de ser nuevo en él. Por eso dice que pues el vino nuevo no puede estar en odres viejos, ¿no? O sea, espiritualmente, pues prácticamente, pues yo siento que nosotros debemos de ser nuevos en todo en Cristo. Ya lo pasado quedó atrás y no debemos mirar atrás ni tener práctica de lo que hacíamos antes, sino que nosotros debemos llevar una vida nueva en él. Amén. Amén, hermana. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues sí, una bonita palabra, hermanos. No solamente el odre, y está bíblico, ¿eh? No solamente el odre se utiliza para el vino, se ocupa para el agua, se ocupa para el vino, se ocupa para el aceite y también para la leche. ¿Dónde lo vemos? Si quiere rápidamente vamos a Job 32:19. Quien lo tenga, denle lectura, hermanos. Yo lo tenía aquí apartado. 32, Job 32:19. Ahí nos habla del vino, de cierto mi corazón está, fíjese cómo ahí nos habla, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Eso también ya lo explicaron. Y se rompe como odres nuevos. Entonces, eso para el tema de vino, agua, aceite o de leche. Donde vemos el tema de la leche, también lo podemos ver en Jeremías 48:12. Jeremías 48:12. Jeremías 48:12 nos dice, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que enviaré, y aquí, y fíjese lo bonito, y ya también lo dijeron, hermanos, porque vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿De qué habla? Tradiciones viejas a nuevas tradiciones. Es lo que el Señor Jesucristo cuando vino, y esa es una de las partes en donde el Señor Jesucristo cuando dijo el añejo es mejor, Jesús estaba indicando la renuncia, lo que ya dijeron todos ustedes, de algunas personas a dejar sus religiosidades tradicionales para considerar el valor del Evangelio. Entonces, ahí nos habla de lo que ya ustedes hablaron. Vámonos a Jueces 4:19. Jueces 4:19. Jueces 4:19. 4:19. Amén, Y Señor. adelante, adelante. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Amén. Entonces ahí tenemos todos lo que también para los odres como transportador servía. Por último, hay hermanos, una en Génesis, ahí sí vámonos en Génesis, vamos, vamos a leer, son 3 versículos, 4 versículos. Aquí quiero llegar, ahí también hay un discernimiento, hermanos, tenemos que ver el discernimiento, Génesis 21, y esta historia usted ya se la sabe, en Génesis 21, 14, empieza en el 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndole su hombro y le entregó al muchacho, la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Si nos vamos al 15, ya lo leímos, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo del arbusto y se fue y se sentó enfrente a una distancia a tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno de odre de agua. Ahí habla. En su momento, Abraham le llenó de agua
para despedirla, y sabemos por qué sucedió. Pero Dios también le dice, te abro los ojos para que veas y llenes otra vez ese odre de agua. Y ahí vemos, hermanos, que hay un discernimiento y también hay muchas cosas que explicar. Nomás lo vamos a dejar en el tintero, pero ahí vemos cómo se vacía el agua vieja que le dio a Abraham, pero Dios la llena con un agua nueva, con el agua nueva que Dios le dio. Y pues bueno, hermanos, estamos hablando de Agar que fue una sierva egipcia y que al final, hermanos, Dios terminó bendiciendo, digámoslo así, a la segunda de Abraham, en el sentido que le dio a Ismael, ¿no? Y todos conocemos la historia. Y por último, hermanos, ya lo que yo no entendí, pero también hay discernimiento ahí, hermanos, que en algún momento ya lo entendí, pero lo voy a dejar en el tintero para que vayamos y oremos y estemos buscando a Dios. En Salmo 119, 83. Salmo 119, 83. Fíjese cómo dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Discernimiento, hermanos. Vamos a pedirle a Dios, odre al humo. ¿Qué nos quiere dar a entender? Bueno, hermanos, cuando Dios habla en nuestra vida y nos quita el velo de los ojos y entendemos qué significa el odre al humo, pero aún así, dice, pero no he olvidado tus estatutos. Y cuando lo entendemos y cuando Dios nos susurra, el Espíritu Santo nos quita ese velo y entendemos a qué se refiere, uno dice, wow. Entonces, hermanos, leamos, pidamos discernimiento al Espíritu y pues bueno, que la palabra de Dios quede grabada como lo dijeron ya todos nuestros hermanos, todos los que terminaron. A mí me da mucho gusto, hermanos, que estemos participando, que estemos anhelando que llegue este día para hablar, expresar y pues bueno, cada uno entendemos, o el Espíritu Santo nos hace entender diferentes formas de lo que necesita nuestro corazón. Ya todos hablaron de cómo Dios nos ha redarguido en este sentido, en esta parábola, en esta palabra. Y pues bueno, yo me gozo, hermanos, porque qué bueno que todos se conectaron, o al menos hay algunos que pudieron conectarse, gloria a Dios, hay algunos que participaron, gloria a Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues precisamente a que nosotros estemos, hermanos, día con día leyendo la palabra, estemos entusiasmados. Eso es un vino y un odre viejo, quitarlo y ponerlo en el nuevo, porque nuevas son cada mañana. Y efectivamente, en los odres había jugo. Con el calor se fermenta y da el vino y se expande. Y dice aquí que el odre se hinchaba y los odres viejos, pues finalmente cuando uno se expande, va muy relacionado al Salmo 119. Entonces se expande el odre y ya no aguanta otra vez que vuelva a haber una fermentación porque se rompe. Y ese es el vino nuevo, cuando empieza otra vez a fermentarse. Finalmente la fermentación produce gases, por eso se expandía. Se utilizaban odres de cuero, como ya lo dijeron, de cabra, cocidos y aislados por todas partes. ¿Precisamente para qué? Para que soportaran esa presión. Y la pregunta es, y podemos también ponerlo, nosotros si somos odres, ¿qué tanta presión aguantamos? Entonces, también hay más discernimiento ahí. Esto no estaba recocido en las partes del cuello del animal. Finalmente sabemos que el odre, y alguien por ahí lo presentó, pues finalmente tiene ese cuello en donde no estaba recocido y también de ahí se expandía y pues bueno, ya no podía contener muchas veces el odre nuevo. Entonces, pues bueno, hermanos, gloria a Dios, qué bueno que todos participaron y pues bueno, es una invitación, hermanos, cada quien sabe, ¿no? Porque si decimos que el Señor Jesucristo está a la puerta y llama, y no le habla, hermanos, no le habla a los que están afuera, sino habla a los que esa palabra se la dio el Espíritu a la iglesia. Entonces, ahí está Dios. Nosotros somos la iglesia, ya también lo dijo el hermano Jorge, nosotros somos la iglesia.
esa palabra no lo habla para un externo. Hay muchos que finalmente es como una invitación para que abran a su puerta y está bien, hermanos, pero Dios nos habla constantemente. Entonces, pues bueno, gloria a Dios, es mi intervención, hermanos, y pues bueno, le vamos a pedir a la hermana Mari, ya nomás para que anda por ahí, para que pues nos despide en oración. Y pues bueno, que Dios les bendiga, hermanos, gloria a Dios, y adelante, hermana Mari, para que nos despide en oración. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú quieres y deseas enseñarnos, más que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que habla a nuestra vida, que tu Santo Espíritu sea el que habla a nuestro corazón, porque como hombres, Señor, no podemos discernir, pero tu Espíritu Santo es el que habla a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Maestro de Maestros, que nos sigas enseñando, Señor, pero que lo vivamos y lo pongamos por obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos. Gracias por la vida de mi hermano Julio, mi hermana Adi. Gracias por mis hermanos que se pudieron conectar. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y yo sé y creo que tú has hablado a nuestro corazón. Mas enséñanos a vivirla. Y enséñanos, Señor, cada día, cada mañana, en cada momento, a escudriñar tu palabra y a ponerla por obra. Yo te doy gracias en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes y llámese que seamos odres nuevos, odres viejos, vino nuevo, vino viejo, agua nueva, agua vieja. Que Dios nos cambie y que no tengamos por costumbre la religiosidad. Muy importante en estos momentos porque finalmente pensamos, y alguien lo dijo, que hacemos muchas actividades para Dios, pero la principal actividad, que es tener comunión con Dios, estar unido a Dios, creo que la perdemos por estar ocupados supuestamente en cosas de Dios. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones y nos escuchamos el próximo viernes. Que Dios los fortalezca y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.